Todos en el parque se reían sin piedad del anciano que caminaba lento con su bastón de madera antiguo. Sus pasos eran torpes y su espalda encorvada parecía decir que ya nada quedaba de él. Solo los restos del tiempo. Los jóvenes lo miraban con burla, señalando su paso lento como motivo de gracia. Pero nadie sabía que ese bastón había caminado entre la muerte, entre trincheras y explosiones, sosteniendo a un hombre que se negó a caer. Su mirada, aunque apagada por los años, escondía cicatrices que no eran visibles en la piel, sino en la memoria. Ese anciano había sobrevivido a lo que muchos jamás soportarían ver, y ese bastón no era debilidad, era símbolo de resistencia. Hoy conocerás su historia completa, y si te conmueve como a tantos, te invito a suscribirte al canal y compartir esta historia para que nunca más se juzgue sin conocer, porque detrás de cada arruga puede esconderse un héroe olvidado. El anciano se llamaba Ernesto y había servido en la infantería durante una de las más sangrientas campañas del conflicto. A los 20 años había sostenido un rifle más pesado que sus miedos, enfrentando el caos con un valor que ni él sabía que tenía. Cuando la guerra terminó, volvió con menos compañeros de los que partieron y con más dolor del que podía cargar. Pero jamás se quejó. Jamás pidió reconocimiento, solo deseó vivir en silencio con los fantasmas que trajo consigo. Ese bastón, que todos veían como señal de vejez, había sido tallado por su mejor amigo antes de morir en combate. Cada vez que lo usaba, sentía que caminaba con él, como si su espíritu aún lo guiara por el mundo. Ernesto nunca habló de la guerra porque sabía que las palabras a veces no bastan para describir el horror vivido. Pero aquel día, cuando lo rieron, algo dentro de él cambió. Decidió que ya era hora de hablar. Ernesto se sentó en la misma banca de siempre, esa que muchos evitaban porque sabían que él no hablaba con nadie. Pero esta vez, Mariana, una joven que filmaba historias para su canal, se acercó intrigada por las risas injustas que había presenciado. Ella no se reía, no preguntaba con morbo, solo miraba con respeto y le ofreció algo que él no recibía hacía años: atención genuina. Señor, ¿quiere contarme por qué camina con ese bastón?, preguntó con voz suave, sin cámaras, ni micrófonos encendidos aún. Ernesto dudó, pero algo en sus ojos le recordó a su hermana pequeña, aquella que nunca volvió a ver. Entonces asintió, y con voz pausada y ronca empezó a relatar lo que nadie jamás había oído. Y tú que estás viendo esta historia, quédate, porque lo que este hombre vivió cambiará tu forma de ver a los ancianos para siempre. Suscríbete si quieres que más historias como esta sean contadas al mundo. Ernesto comenzó a hablar de una batalla que no estaba en los libros ni en los documentales. Era una emboscada ocurrida en un valle lejano, donde su unidad fue superada en número, pero no en coraje. Contó cómo su comandante cayó, cómo sus amigos gritaban por ayuda y cómo él tuvo que decidir entre huir o quedarse a salvar a los heridos. Se quedó arrastrando a uno por uno bajo el fuego enemigo, sin pensar en su propia vida. Durante horas lucharon por cada metro de tierra con el barro, el frío y el miedo como únicos aliados. El bastón que hoy lo sostenía fue hecho con un pedazo del árbol donde se protegieron esa noche. No era solo madera, era memoria pura, y cada paso que daba era un homenaje a quienes no regresaron. Mariana escuchaba sin pestañear, grabando cada palabra en su corazón antes de encender su cámara. A medida que Ernesto hablaba, más personas comenzaron a acercarse, atraídas por la intensidad de sus palabras. Nadie reía ahora, todos escuchaban, en silencio, con los ojos fijos en ese anciano que hablaba como un general en plena batalla. Contó cómo, al amanecer, solo quedaban 6 hombres vivos de los 30 que habían entrado al valle. Él fue uno de ellos, herido, deshidratado y con la pierna destrozada por una metralla. Durante días sobrevivieron comiendo raíces y recogiendo agua de la lluvia hasta que un escuadrón aliado los rescató. Esa herida le cambió la vida, perdió la movilidad total de la pierna derecha, y con ella su juventud. Pero nunca pidió lástima, porque lo que más le dolía no era la pierna, sino los nombres que nadie recordaba. ¿Ahora entiendes por qué camino con este bastón?, preguntó. Y un silencio reverente fue la única respuesta. Mariana pidió permiso para grabarlo, y Ernesto, por primera vez en su vida, aceptó hablar frente a una cámara. Con el bastón entre las manos, miró directo al lente y dijo: esto no es un apoyo, es un testigo. Contó historias de valentía, de miedo, de humanidad en medio de la barbarie, con una claridad que estremecía. No buscaba gloria, solo quería que el mundo supiera lo que pasó, lo que muchos como él vivieron en silencio. Las imágenes fueron publicadas esa misma noche, y en cuestión de horas el video explotó en todas las redes. Miles de personas comenzaron a comentar, a compartir, a preguntar por él. El canal de Mariana ganó miles de suscriptores en un solo día, pero más que números, ganó conciencia. Y tú, que estás aquí, únete también a esta comunidad, que da voz a los héroes que nunca la tuvieron. Ernesto volvió a la plaza al día siguiente, pero esta vez no estaba solo. Docenas de personas esperaban por él con flores, cartas, abrazos y lágrimas en los ojos. Nadie se burlaba ya del bastón. Todos querían tocarlo, honrarlo, entender su verdadero significado. Él, con humildad, les agradeció, pero les pidió algo más valioso que cualquier regalo: que no olvidaran
compartió más recuerdos, más nombres de compañeros que no regresaron. Y pidió que sus historias también fueran contadas. Mary N. prometió hacerlo y así nació una nueva serie en su canal, Voces que aún caminan. El bastón se convirtió en un símbolo, una insignia de respeto, memoria y resistencia. Y Ernesto, sin saberlo, se convirtió en un ícono para una generación que necesitaba aprender a mirar con el corazón. Los medios comenzaron a llamar, las entrevistas se multiplicaban. Pero Ernesto siempre prefería la plaza y su banco. Allí, donde lo habían ridiculizado, ahora era honrado como un maestro de vida. Los niños lo escuchaban como si fueran cuentos de otro mundo, y los adultos lo miraban con admiración y vergüenza. Vergüenza de haberlo ignorado, de haber reído, de haber juzgado sin preguntar. Cada día alguien nuevo llegaba a agradecerle, por su servicio, por su ejemplo, por su fuerza. Y él solo respondía, no hice más que lo que debía hacer. El canal de Mariana se convirtió en un espacio de memoria viva, de rescate de historias como la de Ernesto, y tú puedes mantener esa memoria activa suscribiéndote, comentando y compartiendo para que nunca más se repita el olvido. Mary N. organizó un evento en honor a Ernesto y a todos los veteranos que caminaban entre nosotros sin ser reconocidos. Hubo música, cartas leídas por niños y un homenaje donde el bastón fue colocado sobre una mesa junto a una bandera. Ernesto, con los ojos llenos de emoción, dijo, nunca pensé que volvería a ser escuchado. Contó su historia una vez más, esta vez sin lágrimas, sino con gratitud por la oportunidad de ser recordado en vida. Otros veteranos se acercaron, compartieron sus vivencias y por primera vez se sintieron vistos. El canal transmitió todo en vivo y el video superó 1 millón de visualizaciones en menos de 48 horas. Ese día no fue solo un homenaje, fue un acto de justicia tardía, pero necesaria. Y fue posible gracias a quienes creyeron en el poder de una historia bien contada de Ernesto, ya más frágil, continuó yendo a la plaza cada semana, no por rutina, sino porque ese lugar era ahora su templo. La chaqueta que llevaba, el bastón que sostenía y la mirada que ofrecía eran señales de una vida extraordinaria. Mary N. continuaba su labor, y gracias a él, ya había registrado más de 10 historias de veteranos silenciados. El canal no paraba de crecer, pero lo más importante era que crecía también la conciencia. Ernesto no buscaba fama, pero encontró algo más valioso, dignidad recuperada y respeto ganado. Y así, aquel hombre que fue motivo de burla, se convirtió en un símbolo de lo que realmente importa. El bastón seguía marcando cada paso, pero ahora era seguido por cientos de jóvenes que aprendían a ver más allá. Y tú, que llegaste hasta aquí, haz tu parte, suscríbete, comparte y honra con nosotros a quienes sobrevivieron la peor de las guerras, el olvido. Los días pasaban y la historia de Ernesto seguía recorriendo miles de pantallas como un fuego que no se apagaba. Las personas lo buscaban no solo por curiosidad, sino por necesidad de escuchar a alguien que había vivido más de lo que muchos imaginaban. Los jóvenes que antes se reían en la plaza ahora lo rodeaban para aprender, para absorber esa sabiduría que no está en libros ni en aulas. Y él, con paciencia infinita, contaba no solo la batalla que sobrevivió, sino la que aún libraba, la de ser recordado con dignidad. Cada conversación era un acto de enseñanza viva, cada palabra una semilla que germinaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Mary N. lo acompañaba en todo, registrando cada momento, sabiendo que esas historias eran tesoros que el tiempo ya no debía enterrar. El canal creció como nunca, y con él, la comunidad de seguidores que comenzaban a ver con otros ojos a los abuelos de sus propias calles, y así, el bastón de Ernesto se convirtió en el símbolo de una guerra silenciosa. Contra el olvido, un día, un joven lo abordó con un cuaderno en la mano y los ojos llenos de preguntas. ¿Cómo se sobrevive a una guerra así? Ernesto lo miró con ternura y respondió con una frase que quedó grabada en todos los que lo oyeron. Sobrevive, si tienes algo por lo que volver. Contó que, durante la batalla, pensaba en su madre, en su hermana, en una vida que aún quería construir, y que, aunque su cuerpo estuviera destrozado, su alma se sostenía por los rostros que amaba, por los recuerdos que le daban sentido al dolor. El joven, con lágrimas en los ojos, le dio un abrazo largo, como si ese gesto pudiera remendar un poco los años de silencio. Ernesto cerró los ojos y sintió, por primera vez en décadas, que su historia había sanado no solo a él, sino también a otros. Y tú, que estás viendo esto, recuerda que escuchar es también una forma de sanar a quienes callaron por tanto tiempo. Suscríbete al canal si quieres que más voces como la de Ernesto nunca vuelvan a ser ignoradas. Mary N. decidió llevar a Ernesto a un colegio donde más de 100 adolescentes esperaban para conocerlo. Él entró despacio, con su bastón marcando el ritmo, mientras el salón entero se levantaba en señal de respeto. Nunca había hablado ante tantos jóvenes, pero sus palabras no temblaron ni una vez. Contó cómo cada compañero perdido era una herida en el alma y cómo había aprendido a vivir con esos vacíos. Los estudiantes no parpadeaban, algunos lloraban en silencio, otros anotaban todo, como si fueran testigos de una lección que jamás olvidarían. Ustedes son la paz que nosotros no pudimos tener. Cuídenla con todo lo que tienen, dijo antes de terminar. La ovación fue tan sincera y prolongada que Ernesto no pudo contener sus lágrimas. Y ese
día, el bastón fue levantado por decenas de manos jóvenes como símbolo de promesa, nunca olvidar. No pasó mucho tiempo para que la historia de Ernesto llegara a oídos de veteranos que, como él, vivían en el anonimato. Algunos escribieron cartas. Otros grabaron mensajes agradeciendo por decir lo que ellos aún no podían poner en palabras. Una carta lo conmovió especialmente. Venía de un antiguo camarada que creyó muerto durante la emboscada. Pensé que, no saliste de aquel valle, pero me alegró saber que tu voz sigue viva, decía. Ese reencuentro fue inevitable, y días después, los dos viejos soldados se abrazaban como hermanos reencontrados tras medio siglo de distancia. Las cámaras de Mariana registraron el momento exacto en que sus ojos se encontraron y el silencio lo dijo todo. No hablaron de la guerra al principio, solo se miraron con la certeza de que ambos habían sobrevivido a lo impensable, y en ese abrazo también se curó una parte del pasado que parecía no tener redención. Aquel reencuentro trajo consigo nuevas memorias, algunas dolorosas, otras llenas de ternura. Recordaron a sus compañeros con respeto, nombrando uno a uno, como si al mencionarlos los mantuvieran vivos. Ernesto se emocionó al saber que aquel amigo había conservado una foto suya, doblada y gastada por los años. Él no tenía muchas fotos de su juventud. Y ver esa imagen fue como reencontrarse, con un fragmento perdido de sí mismo. Ambos decidieron reunirse cada semana, no para llorar, sino para celebrar que aún podían seguir contando la historia. Marianne, al ver la transformación emocional de Ernesto, comprendió que su proyecto iba más allá de grabar videos, era una misión. Y si estás viendo esto, entiende que a veces escuchar puede ser más valioso que cualquier medalla. Únete al canal y forma parte de este movimiento que está rescatando la dignidad, una historia a la vez. En una entrevista en vivo, Ernesto fue invitado a hablar en Televisión Nacional. Aunque dudó al principio, aceptó con una condición, que no lo llamaran veterano olvidado, sino sobreviviente recordado. Frente a millones, contó la historia de la batalla del bastón, del amigo que creían muerto y de los días oscuros que siguieron. La audiencia quedó impactada no solo por lo que dijo, sino por la serenidad con que lo dijo. Su mensaje final fue claro: no necesitamos lástima. Necesitamos memoria. La frase se volvió viral, escrita en pancartas, compartida en redes, impresa en camisetas. Ernesto, sin saberlo, se había convertido en la voz de toda una generación silenciada, y lo hizo no gritando, sino caminando firme con un bastón que hablaba más que 1000 discursos. El gobierno local se acercó a Mariana con una propuesta: crear un archivo audiovisual con testimonios de veteranos. Ernesto sería el primer entrevistado oficial, el rostro que iniciaría este proyecto de memoria histórica. A él no le interesaban honores ni placas con su nombre, solo pidió que su historia sirviera para educar. Durante horas, habló con calma y profundidad, dejando registrado cada detalle para el futuro. Su testimonio ahora forma parte del patrimonio cultural de su país, accesible para escuelas y universidades. Marianne no podía creer que una burla en una plaza hubiese desencadenado todo aquello. Y tú que sigues acompañando esta historia, te invito a suscribirte para mantener viva esta cadena de memoria, porque un pueblo que escucha a sus ancianos nunca olvida a quienes lo defendieron. Ernesto comenzó a escribir un pequeño diario con sus pensamientos, como una forma de seguir hablando incluso cuando ya no pudiera hacerlo en voz alta. Cada página era una mezcla de recuerdos, reflexiones y consejos para los más jóvenes. Si el miedo te paraliza, piensa en los que ya no están. Ellos te empujarán, escribió en una de las hojas. Marianne le propuso publicar ese diario como un libro, y él aceptó con humildad y emoción. El libro fue editado bajo el título Pasos con bastón, Memorias de un sobreviviente. La primera tirada se agotó en menos de una semana, y la segunda fue distribuida en escuelas públicas. Ernesto recibió cientos de cartas de estudiantes que agradecían sus palabras, y por primera vez sintió que su vida no había sido en vano en una ceremonia organizada por la comunidad. Ernesto recibió un reconocimiento honorífico frente a miles de personas. Subió al escenario con su bastón, acompañado de Mariana y su viejo amigo de batalla. No dio un discurso largo, solo alzó el bastón al cielo y dijo: esto ya no es mío, es de todos. El público aplaudió de pie, algunos lloraban, otros simplemente sonreían con orgullo. Esa noche, las redes sociales se llenaron de fotos, videos y mensajes con un mismo hashtag: Ernesto el sobreviviente. Las generaciones más jóvenes lo nombraron el abuelo de la memoria, un título que él aceptó con cariño y humor. Y así, un hombre que fue ridiculizado se convirtió en el corazón de un pueblo que despertaba. Y tú, que estás aquí, eres parte de ese despertar. Con el tiempo, Ernesto comenzó a sentirse más frágil, pero su ánimo nunca decayó. Seguía yendo a la plaza cada vez que podía, saludando, sonriendo y recordando. Cada conversación era un regalo, cada escucha una victoria sobre el silencio. Su bastón, ahora desgastado por los años y los aplausos, era tocado con respeto por todos los que lo reconocían. Marianne seguía grabando nuevas historias, pero siempre decía: todo comenzó con Ernesto. Él sonreía y decía: yo solo caminé, ustedes me escucharon. Y así, antes de cerrar esta parte de la historia,
Recordamos juntos que los verdaderos héroes no siempre llevan uniforme, pero siempre dejan huella. Suscríbete y comparte esta historia para que más personas como Ernesto nunca sean ignoradas de nuevo. Pasaron los meses y la salud de Ernesto comenzó a deteriorarse lentamente, como una vela que aún alumbraba pero que ya sentía el viento del final. Aún así, cada semana pedía ir a la plaza. Aunque fuera en silla de ruedas, porque ese lugar se había convertido en su trinchera de paz. Allí seguía escuchando, aconsejando, sonriendo con gratitud a cada niño, adulto o anciano que se le acercaba con respeto. El bastón ya no lo sostenía, pero seguía siendo su emblema, colocado siempre a su lado como un estandarte silencioso. Marianne lo cuidaba como un padre. Y él le decía que ya podía irse tranquilo porque su voz ya tenía alas. Los seguidores del canal le enviaban mensajes, cartas, dibujos y canciones. Ernesto los escuchaba uno a uno con los ojos brillando de emoción. Cada palabra que recibía era como una medalla que nunca esperó, pero que ahora llevaba en el alma. ¿Y tú qué sigues esta historia? No te vayas todavía porque lo más importante está por llegar. Una noche, mientras el cielo llovía en silencio, Ernesto pidió escribir una última carta, pidió a Mariana que encendiera la cámara, no para hacerse viral, sino para dejar un mensaje para quienes vendrían después. Habló lento, con la voz ronca pero firme, y dijo: mi bastón es madera, vieja, pero lo que representa no se pudre. Contó que su mayor miedo no era morir, sino ser olvidado, y que gracias a todos los que lo escucharon, ese miedo ya no existía. Pidió a los jóvenes que no dejen morir la historia, que sigan preguntando, escuchando, registrando antes de que sea tarde, y terminó diciendo: si un día ven a alguien caminar con dificultad, no rían, pregunten, tal vez estén frente a un sobreviviente. Esa grabación fue guardada por Mariana como un tesoro, pero sería compartida en el momento, justo, porque algunas palabras merecen ser oídas cuando el corazón está listo. Días después, Ernesto ya no pudo salir de casa, y la plaza quedó vacía por primera vez desde que su historia se hizo conocida. Pero no fue olvido, fue pausa, fue respeto, fue espera. Marianne seguía visitándolo a diario, leyéndole los comentarios del canal y contándole nuevas historias que surgieron gracias a él. Ernesto sonreía débilmente, pero con orgullo, al saber que ahora había decenas de canales replicando el proyecto de memoria. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Chile, veteranos comenzaban a ser buscados, entrevistados, honrados. Todo había empezado con un bastón que fue ridiculizado y una cámara encendida por compasión. El mundo empezaba a recordar, y Ernesto, aún en su cama, lo sentía como una victoria. Una que no ganó con armas, sino con verdad. Una mañana, Mariana llegó con una sorpresa. El canal había recibido un reconocimiento internacional por su labor de preservación histórica. Se lo mostró a Ernesto, quien la miró con ternura y dijo: ese premio no es tuyo ni mío, es de todos los que ya no están. Le pidió que lo pusiera junto al bastón y que nunca lo limpiara, así sabrán que fue tocado por manos reales de lucha y barro. Esa tarde, sus nietos fueron a visitarlo y lo escucharon contar por primera vez toda su historia sin interrupciones. Él les dijo que no heredaría tierras ni riquezas, pero que les dejaba algo más valioso: el orgullo de su apellido. Llévenlo, con honor, y si algún día caminan con dificultad, recuerden que caminar lento no es igual a rendirse, dijo. Los niños lo abrazaron como si el tiempo se detuviera, como si entendieran que ese momento sería eterno. Y así, Ernesto preparaba su partida, no con tristeza, sino con paz. El último día de Ernesto llegó sin drama, sin despedidas teatrales, solo con la calma de quien cumplió su misión. Se fue en su cama, con el bastón a su lado y el video de su testimonio sonando de fondo como un eco suave. Marianne estaba con él, sosteniendo su mano y prometiéndole en voz baja que seguiría contando historias como la suya. La noticia conmovió a Miles y las redes se llenaron de homenajes espontáneos, dibujos, frases y lágrimas compartidas. Los niños de la escuela donde habló hicieron una ceremonia en su honor, colocando una placa que decía: Ernesto, él, que caminó por todos. Mariana publicó el video final, el de su carta, y en menos de 24 horas superó los 5 millones de visualizaciones. La gente no solo miraba, sentía, reflexionaba, cambiaba. Y así, Ernesto logró lo que la guerra no pudo arrebatarle: su voz eterna. En la plaza ahora había una banca con su nombre y una réplica exacta de su bastón tallada en bronce. Cada tarde, personas se acercaban a dejar flores, a leer en voz alta fragmentos de su diario, a contar a sus hijos quién fue. La comunidad había cambiado, y con ella la forma de mirar a los mayores. Ya no se reían de los bastones, los respetaban, los preguntaban, los entendían. Marianne fundó una organización sin fines de lucro llamada Paso a Paso, Voces que no callan, dedicada a registrar la memoria de otros veteranos. Todo gracias a Ernesto, que con un paso lento y una historia viva enseñó a toda una generación a no reírse antes de preguntar. Y tú, que sigues aquí, eres parte de ese legado. No deje que el silencio gane nunca más. El canal superó los 2 millones de suscriptores, pero más importante aún, logró que más de 1000 veteranos contaran su historia en diferentes países. Marianne
Fiel a su promesa, continuaba viajando, grabando, escuchando y difundiendo. En cada entrevista, mencionaba a Ernesto como quien menciona la chispa que encendió una llama que no se apaga. Su bastón original fue donado a un museo, donde miles de personas lo visitaban para ver con sus propios ojos el símbolo que lo cambió todo. Niños lo tocaban y decían, yo también quiero ser valiente como Ernesto. Los ancianos, al ver la reacción de tantos, comenzaban a contar sus propias batallas, muchas veces por primera vez. La rueda de la memoria giraba ahora sin detenerse, y nadie podía frenarla. Ernesto no estaba, pero estaba en todas partes. Cada aniversario de su partida, la plaza se llenaba de velas, de música suave y de lecturas en su honor. Personas venían, de lejos solo para sentarse en su banca, tocar el bastón de bronce y agradecer. Algunos se grababan leyendo su frase final, no se rían del bastón, podría sostener a un héroe. Meriene organizaba transmisiones en vivo desde el lugar y miles de personas participaban desde todo el mundo. Su historia fue traducida a otros idiomas, llevada a documentales, cortometrajes e incluso a escuelas como material educativo. No fue solo un video viral, fue un movimiento que dignificó la vejez, la historia y la memoria, y todo comenzó con una risa injusta, transformada en respeto por la verdad. Tú también puedes formar parte de este tributo eterno, compartiendo esta historia hoy. Años después, Mariana sigue repitiendo lo mismo. Si no hubiera escuchado a Ernesto, no sabría lo que es realmente vivir. Cada nueva historia que graba lleva en su inicio una dedicatoria silenciosa, un plano del bastón de bronce. El canal ahora es manejado por una fundación completa, con jóvenes que crecieron inspirados por su legado. Y cada video finaliza con la misma frase de siempre, dicha por una voz distinta, pero con el mismo eco, porque detrás de cada paso lento puede haber un sobreviviente. Ernesto se fue, pero el mundo ya no es igual. Y si alguna vez ves a alguien caminar con dificultad, Deitant, escucha, honra. Tal vez estés frente a otro Ernesto. Esta historia no termina con un adiós, sino con un gracias. Gracias por quedarte hasta el final, por mirar con otros ojos, por aprender que no todo se ve a simple vista. Ernesto nos enseñó que la memoria no vive en libros, sino en quienes se atreven a escuchar con el alma. Su bastón no era un símbolo de debilidad, sino de una vida que se negó a rendirse. Y si hoy tú también decides ser parte de este cambio, estás dando un paso que vale más que 1000 palabras. Suscríbete al canal, comparte esta historia y ayuda a que otros también sean escuchados. Porque cada vez que alguien ríe de un anciano, podrías estar riendo de un héroe. Y los héroes, como Ernesto, no se olvidan, se honran, siempre.